Sientes que, aunque oras y buscas, no logras experimentar la presencia de Dios en tu día a día. La Escritura nos revela una clave poderosa. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. Este versículo no solo es una promesa, es una guía clara que nos enseña que la presencia de Dios no está reservada para unos pocos, sino disponible para todo aquel que lo anhele sinceramente. Hoy veremos cómo Dios me enseñó a buscarlo en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo invisible. Te mostraremos cómo transformar cada momento ordinario en un encuentro divino. Revelaremos los pasos para abrir tu corazón a una intimidad constante con Él. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde hace tiempo, muchas personas experimentan un vacío difícil de describir. Una sensación persistente de que algo falta, aunque en la superficie todo parezca estar bien. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si llevaras una vida completa, llena de actividades, relaciones y metas, pero al final del día, cuando el ruido se apaga, algo dentro de ti sigue clamando por algo más. Esa voz interior, ese eco silencioso que no se calla, no es producto de la casualidad. Es el alma misma reconociendo su necesidad de Dios. La Escritura lo anticipó mucho antes de que pudiéramos ponerle nombre. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así te anhela, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Este anhelo no es debilidad espiritual. Es una señal clara de que fuimos diseñados para vivir en presencia de nuestro Creador. Es una sed profunda que no puede saciarse con logros, ni con relaciones humanas, ni siquiera con religión vacía. Solo su presencia viva puede llenar ese lugar. Este anhelo silencioso muchas veces se manifiesta en los momentos menos esperados. Tal vez en medio de una noche de insomnio, en una caminata solitaria, en el rostro cansado frente al espejo. Son esos instantes en los que el alma se hace presente y comienza a gritar con fuerza, aunque la boca no diga palabra alguna. No es un dolor físico, pero pesa. No es una tristeza, pero duele. Es el clamor del espíritu por volver al lugar de origen, a los brazos del Padre. Es allí donde comienza el verdadero viaje espiritual, porque antes de que Dios nos lleve a la plenitud de su presencia, necesita que reconozcamos esa sed, que admitamos que no podemos seguir viviendo con lo superficial, que estamos cansados de lo externo, que necesitamos lo eterno. Dios no ignora ese clamor. Al contrario, lo provoca. Es Él quien permite que las fuentes humanas se sequen para que lo busquemos a Él como la única fuente que nunca se agota. En Jeremías 2:13, el Señor confronta a su pueblo diciendo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Abandonamos la fuente verdadera y buscamos saciar nuestro interior con actividades, distracciones, personas o incluso religiosidad sin intimidad. Pero tarde o temprano, esas cisternas se rompen, no sostienen, no llenan, no dan vida. Y entonces volvemos al punto de partida. El alma clamando, Dios esperando, y un vacío pidiendo ser ocupado por su gloria. Este fue exactamente mi punto de partida. Por mucho tiempo hice todo lo que creí correcto. Oraba, leía la Biblia, asistía a reuniones, pero mi corazón no descansaba. No era suficiente. Había un anhelo profundo que no se calmaba con disciplina espiritual. Lo que mi alma buscaba era su presencia, no solo sus enseñanzas. Quería sentir a Dios, no solo conocer acerca de Él. Y fue en medio de esa búsqueda que algo comenzó a cambiar. No fue una revelación espectacular ni una experiencia sobrenatural como las que a veces se cuentan. Fue algo mucho más íntimo, más profundo. Una convicción en lo más secreto del corazón. Dios estaba cerca y solo necesitaba que yo lo reconociera.
El salmista lo expresó con una claridad desarmante. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Ese es el nivel de deseo que el Espíritu Santo comienza a formar cuando dejamos de correr tras lo inmediato y comenzamos a anhelar lo eterno. Y aunque al principio puede parecer frustrante sentir que Dios guarda silencio, en realidad es en ese silencio donde más habla. Nos está purificando, nos está separando, nos está preparando para algo más grande. El anhelo del alma no es un castigo, es una invitación. Es el susurro divino que nos dice: ven más cerca, te estoy esperando. En muchas ocasiones, las personas no entienden por qué se sienten vacías aún estando rodeadas de bendiciones. No comprenden por qué tienen éxito, familia, salud, y aún así, hay un rincón oscuro en el corazón que no encuentra descanso. Y es que fuimos creados para la comunión, no para la acumulación. La presencia de Dios no es un añadido a la vida, es el núcleo de la vida. Jesús lo dejó claro en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero también nos dio la promesa: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Permanecer, estar cerca, habitar. No solo visitarlo los domingos, no solo invocarlo en las crisis, sino vivir en su presencia todos los días, cada instante, cada pensamiento. Uno de los momentos que más marcó mi camino fue una madrugada cualquiera. Me desperté sin razón, sin angustia, pero con una inquietud intensa. Me levanté, caminé por la casa en silencio y me senté sin rumbo fijo. Fue entonces cuando, sin decir palabra, mi corazón empezó a llorar. No con lágrimas físicas, sino con un llanto que brotaba desde el centro de mi ser. Sentí como si algo se rompiera dentro de mí, pero al mismo tiempo, como si algo comenzara a nacer. Fue en ese momento que entendí que Dios me estaba llamando, no a hacer más cosas, no a comprometerme con nuevos ministerios. Me estaba llamando a estar con Él, a buscarlo por lo que Él es, no por lo que podía darme. Fue un momento santo, donde el alma reconoció su necesidad y Dios respondió con su paz. Filipenses 4:7 lo describe así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa madrugada marcó un antes y un después, no porque vi ángeles, ni porque escuché una voz audible, sino porque sentí el toque de aquel que satisface la sed que ninguna otra cosa puede calmar. Desde entonces, entendí que el primer paso para buscar su presencia no es hacer más, sino sentir más, escuchar más, rendir más, entregar el alma sin reservas, como un altar vivo dispuesto a ser llenado por la gloria de Dios. A veces pensamos que buscar su presencia es una actividad intensa, llena de palabras y música, pero en realidad es un acto de humildad, de entrega y de profunda dependencia. La historia de Ana en 1 Samuel 1 es un reflejo perfecto de este proceso. Ana no gritó ni proclamó grandes oraciones. Su clamor fue silencioso, pero tan poderoso que conmovió el cielo. Ella estaba quebrada, estéril, incomprendida, pero persistente. Y en su dolor, buscó a Dios con todo su corazón. Dice el texto que hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. A veces, el clamor más verdadero no necesita volumen, solo sinceridad. Y fue en ese estado de vulnerabilidad total donde Dios respondió. No solo le dio un hijo, sino que transformó su espíritu. Ana pasó de la tristeza a la alabanza porque comprendió que Dios no responde al protocolo, sino al corazón que clama desde lo más profundo. Así comenzó mi jornada, con un clamor interno que se volvió oración, con un deseo que se convirtió en búsqueda, con una inquietud que se transformó en intimidad, y descubrí algo que me cambió para siempre.
Dios no se oculta de los que lo buscan. Al contrario, se revela en los lugares más simples. No necesitas un templo para encontrarte con Él. No necesitas estar de rodillas por horas. Solo necesitas sinceridad, hambre y un corazón dispuesto a ser llenado. Jeremías 33:3 sigue siendo una promesa viva. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el Dios que me enseñó a buscar su presencia. No el Dios lejano, no el juez severo, sino el Padre amoroso que anhela una relación. Un Padre que se deja encontrar por quienes lo buscan con verdad. Un Padre que responde al clamor silencioso, al suspiro no pronunciado, al pensamiento que aún no se ha formulado en palabras, porque Él conoce el corazón. Él escucha incluso lo que no decimos, y en ese encuentro, en ese cruce de necesidades humanas y respuestas divinas, es donde el alma encuentra descanso. Hay un tipo de silencio que no representa ausencia, sino presencia. Un silencio que no es vacío, sino plenitud en su forma más pura. Es el tipo de silencio que Dios utiliza para hablar cuando las palabras humanas ya no son suficientes. En un mundo saturado de ruido, tanto externo como interno, aprender a reconocer este silencio es una disciplina espiritual. Jesús mismo lo modeló en su vida terrenal. Marcos 1:35 nos lo muestra de forma clara. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esta búsqueda de soledad no era aislamiento, era comunión. El silencio que rodeaba a Jesús en esos momentos no era ausencia de sonido, sino el espacio sagrado donde la voz del Padre se hacía audible. Cuando la mente deja de correr y el alma se aquieta, comienza a formarse un terreno fértil para lo eterno. En ese estado, el espíritu se afina y comienza a captar lo que antes estaba oculto. No se trata de misticismo ni de técnicas humanas, sino de una disposición interior que proviene de la reverencia. El salmista lo entendía cuando escribió: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmo 46:10. No es casualidad que el conocimiento de Dios esté vinculado directamente a la quietud, porque el corazón agitado no puede discernir y el alma distraída no puede percibir. Es en la quietud, en la pausa, en el silencio intencional, donde se revela la voz que guía, consuela y transforma. La Biblia presenta múltiples escenas en las que el silencio antecede a una manifestación divina. En 1 Reyes 19, Elías, perseguido y angustiado, es llevado por Dios al monte Horeb. Allí espera una respuesta, una señal, algo que le confirme que no está solo. Primero viene un viento fuerte, luego un terremoto, después un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos elementos ruidosos. Finalmente, llegó un silbo apacible y delicado. Y fue en ese susurro donde Elías encontró la voz de Dios. Esta escena enseña una verdad profunda. Dios no siempre se manifiesta con estruendo. A menudo, se revela en la sutileza del silencio, en lo que no se dice en voz alta, en lo que solo el espíritu puede interpretar. El hombre moderno, sin embargo, ha perdido la capacidad de permanecer en silencio. La sobrecarga de información, las constantes interrupciones y el ritmo acelerado han hecho del silencio un territorio extraño. Pero el alma espiritual sabe que sin silencio no hay profundidad. No se puede escuchar la voz de Dios mientras otras voces dominan el ambiente interior. Por eso, buscar la presencia de Dios requiere desaprender muchas cosas. No es un proceso que comienza con hacer, sino con detenerse. No empieza con decir, sino con escuchar. Y escuchar exige atención, paciencia y entrega. La oración, en su forma más elevada, no es un monólogo, sino un diálogo. Y en todo diálogo genuino, es imprescindible aprender a callar. En Eclesiastés 5:1-2 se nos advierte con sabiduría:
Guarda tu pie cuando entres en la casa de Dios, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. No te apresures a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Esta exhortación no busca silenciar la devoción, sino purificarla, porque no es la abundancia de palabras lo que conmueve el corazón de Dios, sino la disposición humilde de un alma que espera en reverencia. Aprender a estar en silencio ante Dios no es una forma pasiva de espiritualidad, sino una de las más activas. Es rendir el control. Es admitir que no se necesita hablar para ser escuchado. Es aceptar que la sabiduría no siempre viene de decir más, sino de saber cuándo callar. Isaías 30:15 lo resume con autoridad. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El silencio espiritual no es evasión de responsabilidades, es fortaleza renovada. Es el lugar donde la fe se afianza, donde la confianza se fortalece y donde el alma es restaurada. En las Escrituras, el hábito de buscar a Dios en silencio no es un recurso ocasional, sino un patrón recurrente entre aquellos que caminaban en fidelidad. Moisés subía al monte y permanecía en silencio. Daniel oraba con regularidad, pero también aguardaba respuestas sin prisa. Jesús se apartaba constantemente para estar a solas. Todos entendían que la comunión con Dios no puede ser forzada ni acelerada. Se requiere tiempo, se requiere espera, se requiere una actitud interior que no busque lo inmediato, sino lo eterno. Porque la presencia de Dios no responde al ritmo humano. Ella se manifiesta cuando el corazón deja de demandar y empieza a rendirse. El silencio también cumple una función purificadora. Elimina el ruido de la autocomplacencia, rompe la estructura del orgullo, desactiva el impulso de tener siempre una opinión o una solución. Nos pone en el lugar correcto ante el Creador, el de criaturas necesitadas, dependientes, humildes. En ese silencio, Dios nos moldea, no con palabras duras, sino con la suavidad de su espíritu. Nos corrige sin herir, nos guía sin imponer, nos levanta sin hacer escándalo. Isaías 42:2-3 describe al siervo del Señor con estas palabras: no gritará ni alzará su voz, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Así obra Dios en el alma que se entrega en silencio. Muchos creyentes confunden la actividad espiritual con la profundidad espiritual. Pero el corazón ocupado no es sinónimo de corazón transformado. Se puede hacer mucho para Dios y no estar con Dios. Se puede hablar mucho de Dios y no escuchar a Dios. Por eso, el silencio no es un lujo, es una necesidad. Es el terreno donde la raíz de la fe se hunde, donde el carácter es refinado y donde la identidad se afirma. Es allí donde el creyente deja de ser siervo impulsivo y se convierte en hijo consciente. El Salmo 131 es uno de los más breves, pero encierra una verdad inmensa. Dice el salmista: como un niño destetado, está mi alma dentro de mí. No hay grito, no hay lucha, no hay exigencia, solo una quietud confiada, una serenidad aprendida. Esa imagen representa lo que sucede cuando el alma ha aprendido a habitar en el silencio de Dios. Ya no necesita comprobar nada, ya no busca justificar nada. Solo reposa, solo espera, solo ama, porque ha encontrado en el silencio una presencia más elocuente que 1000 palabras. En ese silencio también se activa una sensibilidad espiritual que no se puede desarrollar en la prisa. Se afinan los sentidos del alma, se perciben advertencias divinas, se entienden direcciones precisas, se discierne lo que antes era confuso. El espíritu se vuelve receptivo a los impulsos del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, las decisiones ya no se toman desde el impulso o la emoción, sino desde la sabiduría que solo el cielo puede dar. Proverbios 2:6 lo confirma: porque el Señor da la sabiduría,
conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Pero esos labios solo se escuchan cuando el corazón está en sintonía, cuando el ruido ha sido acallado y el alma ha aprendido a esperar. Buscar la presencia de Dios en el silencio no significa dejar de vivir. Al contrario, significa vivir con mayor intención. Cada tarea cotidiana, cada encuentro, cada paso, se convierte en un acto de comunión. Porque el que ha aprendido a reconocer a Dios en el silencio, también lo reconoce en lo común. Ese es el fruto más glorioso de esta disciplina, convertir lo ordinario en sagrado. No se necesita estar en un lugar santo para tener un momento santo. Solo se necesita tener un corazón consciente de su presencia. En Hechos 17:28 se declara, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. No hay espacio donde Dios no pueda ser encontrado, si el corazón sabe cómo escuchar. Esta transformación no ocurre de un día para otro. El alma no nace sabiendo estar en silencio, pero cada momento de quietud es una semilla. Cada espacio sin palabras es un altar. Y con el tiempo, ese hábito forma una nueva naturaleza espiritual. Una que no se desespera por respuestas inmediatas, una que no huye del vacío, una que ha descubierto que el silencio no es ausencia, sino una revelación encubierta. La historia de Dios con la humanidad ha estado marcada por pausas. 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. 3 días de tumba entre la cruz y la resurrección. Momentos donde parecía que no había palabra, pero donde el plan divino avanzaba con más fuerza que nunca. Estos silencios no fueron negligencia, fueron preparación. Y así también obra en cada alma que se atreve a esperar en Dios. Porque mientras el mundo corre, Dios forma. Mientras el mundo grita, Dios edifica. Y mientras el mundo exige, Dios se manifiesta a los que saben callar. Este es el misterio glorioso del silencio espiritual. No es un espacio vacío, es una habitación llena, llena de su presencia, llena de su voz, llena de su amor. Cuando el alma aprende esto, ya no teme a la soledad, ni se impacienta en la espera, porque ha encontrado la mayor riqueza en la quietud más profunda. Existen momentos en la vida espiritual en los que el alma se enfrenta a una ruptura necesaria. No se trata de una debilidad emocional ni de una crisis accidental, sino de un proceso divinamente permitido para abrir paso a una transformación más profunda. A través de toda la Escritura, Dios ha mostrado que antes de llenar, quebranta, antes de levantar, derriba, antes de formar, deshace. Este rompimiento no tiene como propósito la destrucción, sino la restauración bajo un diseño superior. En Jeremías 18, Dios instruye al profeta a visitar la casa del alfarero, y allí le muestra cómo el vaso que el alfarero hacía se estropeó, pero en sus manos volvió a formarse como a él mejor le pareció. Así obra Dios con cada corazón dispuesto a ser moldeado. Lo quebranta no por crueldad, sino por compasión, porque solo en el quebrantamiento el corazón se hace receptivo a lo eterno. El rompimiento espiritual es uno de los medios más poderosos que Dios utiliza para enseñarnos a buscar su presencia de verdad. Cuando todo está bajo control, cuando las cosas marchan según nuestras expectativas, la búsqueda puede volverse rutinaria, superficial o condicionada. Pero cuando llega el despojo, cuando lo que sostenía nuestra seguridad desaparece, la búsqueda se vuelve genuina. El alma deja de exigir y empieza a rendirse. El orgullo se desvanece, la autosuficiencia se derrumba, y es entonces cuando el corazón se vuelve completamente dependiente del Dios que todo lo llena. David lo comprendió después de su pecado, cuando clamó en el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta verdad permanece vigente. Dios no desprecia al que ha sido quebrado si ese quebrantamiento lo lleva a postrarse con sinceridad.
La presencia de Dios no habita en altares construidos sobre orgullo. Su gloria no se manifiesta en corazones llenos de sí mismos. Él se revela donde hay vacío, donde hay necesidad, donde hay hambre. Y muchas veces, esa hambre solo surge después del quebrantamiento. En el libro de Jueces, el pueblo de Israel, luego de ser oprimido por los madianitas, clamó a Dios desde su desesperación. No fue su poder militar ni su estrategia lo que atrajo la intervención divina. Fue su quiebre interior, su rendición, su grito de auxilio. Entonces Dios llamó a Gedeón y comenzó la restauración. Este patrón se repite una y otra vez. El quebranto prepara el camino para el encuentro. La debilidad expone la necesidad. Y la necesidad crea el espacio donde la gloria de Dios se manifiesta sin obstáculos. No se puede llenar lo que ya está satisfecho. No se puede sanar lo que no ha sido expuesto. Por eso el rompimiento espiritual es indispensable. Es el momento en el que se cae la fachada y emerge lo real. Es el punto donde dejamos de aparentar y empezamos a suplicar. Y en ese terreno de sinceridad total, la presencia de Dios no solo llega, sino que transforma. Isaías, cuando vio al Señor en su trono alto y sublime, no reaccionó con júbilo, sino con quebranto. Exclamó: «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6:5. Ese reconocimiento no lo alejó de Dios, sino que lo posicionó para ser purificado, llamado y enviado. El rompimiento también cumple una función purificadora. No limpia lo externo, sino lo profundo. No ajusta la conducta, transforma la esencia. En Zacarías 13:9, el Señor declara: «Meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. Diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios». El proceso de quebranto no es improvisado ni caótico. Es intencional, dirigido, supervisado por Dios mismo. Él no permite el dolor como castigo, sino como purificación. Y en esa purificación, el alma aprende a invocar su nombre no por costumbre, sino por necesidad vital. Ya no se busca a Dios como un recurso, sino como la fuente de todo. En ese estado de vulnerabilidad, la comunión con Dios se vuelve más clara. La distracción se desvanece, la oración se purifica, la adoración se eleva desde las profundidades del espíritu. El rompimiento produce una visión más nítida de quién es Dios y de quiénes somos ante Él. El alma se desprende de ilusiones, de autoengaños, de seguridades humanas. Se vuelve ligera, libre, disponible. Y entonces Dios llena ese espacio con su presencia. Salmo 34:18 lo afirma con convicción: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». No es una cercanía simbólica, es una manifestación real, activa, palpable de su amor y su intervención. La búsqueda de Dios después del rompimiento no es impulsada por emoción, sino por convicción. No se basa en lo que se siente, sino en lo que se ha comprendido. El alma que ha sido rota sabe que solo Dios puede restaurarla. Y esa certeza cambia la manera en la que se ora, se espera y se adora. La fe se vuelve más sólida, la obediencia más plena, la entrega más radical, porque ya no se busca a Dios por conveniencia, sino por comprensión. Ya no se le sigue por costumbre, sino por revelación. Ya no se le ama solo por lo que hace, sino por lo que es. En el proceso de rompimiento, Dios también revela la verdad sobre nuestra condición espiritual. Nos muestra lo que habíamos ignorado, lo que habíamos disfrazado, lo que habíamos tolerado. No lo hace para humillarnos,
sino para liberarnos. En Lamentaciones 3, 28, 29 se dice: se sentará solo y callará, porque es Dios quien se lo impuso. Pondrá su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Este pasaje no invita a la resignación, sino a la esperanza a través de la humildad. Sentarse, callar, postrarse, todos son expresiones de un alma que reconoce su necesidad y se somete al proceso divino. Y cuando ese corazón quebrantado se levanta, ya no es el mismo. Ha sido reconstruido con materiales eternos. Buscar la presencia de Dios desde un corazón quebrantado produce una sensibilidad espiritual que no se obtiene de otro modo. Se percibe el dolor del prójimo con más empatía. Se responde al llamado de Dios con mayor prontitud. Se vive cada día con una gratitud profunda, sabiendo que todo lo que se ha recibido es gracia inmerecida. Este tipo de vida no se alcanza por instrucción, sino por transformación. Y esa transformación ocurre, casi siempre, después del rompimiento. El apóstol Pablo lo expresó en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No hay mayor fortaleza que la que nace de una debilidad rendida a Dios. El rompimiento no es el final, es el comienzo. No es señal de derrota, sino de madurez espiritual. Dios no desprecia al alma quebrada, la honra, no la ignora, la habita, no la condena, la redime. Cuando un corazón se presenta ante Él con las piezas dispersas, Él no solo las recoge, sino que las recompone en una forma nueva, útil, santa. Como el alfarero con el barro, Él trabaja con lo que ha sido deshecho, y lo hace con paciencia, con amor, con sabiduría, porque sabe que de ese quebranto surgirá un vaso digno de contener su gloria. En el silencio posterior al rompimiento, se experimenta una paz que no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de su compañía. Esa paz no depende de circunstancias, sino de presencia. Y cuando el alma aprende a reconocer a Dios incluso en medio del dolor, entonces ha comenzado a vivir una comunión más profunda. En Romanos 5:3-5 se enseña que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Este derramamiento no ocurre en los corazones orgullosos, sino en los quebrantados. No se da en la autosuficiencia, sino en la dependencia total. Osmente el rompimiento se convierte en puerta. Una puerta que, aunque duele al cruzarse, conduce a la dimensión más sublime de la fe, la intimidad con Dios. No como concepto, sino como experiencia viva. No como información, sino como realidad interna. Allí el alma aprende a descansar, a confiar, a obedecer sin reservas, porque ha comprendido que todo lo demás puede fallar, pero su presencia permanece. Y esa presencia no llena espacios vacíos, los transforma en lugares santos. Cuando la presencia de Dios deja de ser una visita ocasional y se convierte en una compañía constante, todo cambia. No se trata solo de sentir emociones intensas durante la adoración, sino de integrar cada parte de la vida como un altar, cada paso como una oración, cada acción como una forma de adoración. Esta transformación no ocurre por accidente, requiere intención, práctica, disciplina. No se alcanza porque el día está libre de ocupaciones, sino porque el corazón ha decidido que Dios será el centro, incluso en medio del ruido. Así comienza la verdadera disciplina espiritual, no como una obligación religiosa, sino como una expresión continua de amor. La Escritura no presenta la vida con Dios como una serie de momentos extraordinarios, sino como una caminata constante. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Caminar implica ritmo, constancia, dirección.
no es correr detrás de lo espiritual cuando conviene, sino andar con Él en todo momento. Esa constancia es lo que transforma la rutina en adoración. Lo que antes era repetición mecánica, ahora se convierte en encuentro divino. Lo que parecía mundano se llena de sentido eterno. No porque cambien las circunstancias, sino porque el corazón ha sido educado para reconocer a Dios en cada detalle. Daniel oraba 3 veces al día, no porque Dios lo exigiera así, sino porque él lo había entendido como una forma de mantener viva la comunión. En medio del exilio, del trabajo gubernamental, del riesgo político, él no abandonó su hábito. No lo hizo por tradición, sino por convicción. En Daniel 6:10 se registra que, aun sabiendo el decreto de muerte, se arrodilló como lo hacía antes, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Ese acto no fue una rebeldía política, fue la fidelidad de quien había transformado su vida diaria en un espacio sagrado. No necesitaba un templo, porque su corazón era el lugar del encuentro. Transformar la rutina en adoración requiere aprender a ofrecer cada tarea como un sacrificio vivo. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto no se limita a lo que ocurre dentro de una iglesia, sino a cómo se vive cada instante, desde lo más pequeño hasta lo más significativo, desde el momento de despertar hasta el momento de dormir. Cada acción tiene el potencial de ser adoración si se hace desde la conciencia de su presencia. Esta disciplina no es producto de fuerza de voluntad humana. Es una respuesta a la gracia. No se trata de cumplir horarios ni de repetir palabras. Es el resultado de una vida que ha comprendido que Dios merece lo mejor, no lo que sobra. Por eso, buscarlo requiere orden, enfoque, perseverancia. No porque Él lo exija, sino porque el alma lo necesita. Sin disciplina, la devoción se diluye. Sin estructura, la búsqueda pierde claridad. Sin constancia, la relación se enfría. Pero cuando el corazón se decide, la rutina deja de ser peso y se convierte en deleite. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40:8. No hay área de la vida que quede fuera de este llamado. El trabajo, el descanso, el tiempo con otros, todo puede convertirse en espacio sagrado si se vive desde la perspectiva correcta. No se necesita un lugar especial, sino una disposición interna. Jesús enseñó que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. Esa búsqueda no está limitada a un templo, a un día o a una emoción. Está disponible en todo momento para quienes han decidido que su presencia no es una visita, sino una morada. En los evangelios, Jesús constantemente se apartaba para orar, pero también caminaba con sus discípulos, enseñaba en las plazas, sanaba en los caminos. En cada uno de esos espacios, su comunión con el Padre era intacta, porque no vivía una espiritualidad separada de lo cotidiano, sino una espiritualidad encarnada en cada acto. Esa es la invitación para el creyente. Aprender a vivir con una conciencia continua de Dios, donde cada acción sea una extensión del encuentro, no una interrupción. Cuando se establece una disciplina espiritual firme, la vida comienza a ordenarse alrededor de lo eterno. Las decisiones se alinean con la voluntad de Dios. El corazón se fortalece ante la tentación. La mente se aclara en medio de la confusión, porque Dios no habita solo en lo extraordinario, sino que se complace en llenar lo cotidiano con su gloria. En Colosenses 3:23 se nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Esta es la base de la adoración verdadera, un corazón que ha aprendido a ofrecerlo todo a Dios. La rutina no tiene que ser enemiga de la fe. Puede ser su mejor aliada si se convierte en el escenario del encuentro.
Y esa conversión no ocurre de manera automática, sino por medio de la decisión intencional de vivir para agradar a Dios en cada momento. La oración no tiene que estar limitada a un lugar, ni la lectura de la palabra a un horario. Ambos pueden acompañar cada aspecto del día si el corazón se ha entrenado para reconocer a Dios en cada pensamiento, en cada conversación, en cada oportunidad. No se trata de hacer más, sino de vivir con más conciencia. No de añadir actividades, sino de convertir la vida en un acto continuo de adoración. La presencia de Dios no solo consuela ni solamente transforma, también dirige. Escuchar su voz y obedecerla es una de las marcas más claras de una relación viva con Él. No basta con buscar su compañía como quien busca refugio en medio de una tormenta. También se debe reconocer su autoridad como quien camina detrás del pastor confiando en que cada paso está trazado por manos eternas. En Juan 10:27, Jesús declara con total claridad: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». La identidad de quienes pertenecen a Dios está íntimamente ligada a la capacidad de oír su voz y a la disposición para seguirla. Pero escuchar no es simplemente oír sonidos. La voz de Dios no siempre se manifiesta en forma audible ni con señales dramáticas. A menudo se presenta como una convicción profunda, una impresión en el espíritu, una claridad interna que se alinea con la palabra escrita. En el desierto de la vida, donde muchas voces compiten por atención, distinguir la voz del pastor requiere sensibilidad, obediencia y comunión constante. El profeta Isaías lo expresa con certeza: «Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda». Isaías 30:21. La dirección divina no es un privilegio reservado a unos pocos. Es una promesa para todos los que le buscan con sinceridad. Pero no todos están dispuestos a seguir cuando esa dirección exige renuncia, cuando confronta deseos o cuando desafía la lógica humana. No toda guía divina coincide con los planes que el corazón ha imaginado. A veces, Dios dirige hacia caminos que parecen inciertos, pero que están cargados de propósito. Moisés, al pie de la zarza ardiente, escuchó una instrucción clara. Debía regresar a Egipto, enfrentarse al faraón y sacar a su pueblo. Nada en ese llamado era cómodo, pero todo en él era parte del plan divino. La obediencia a esa voz transformó la historia de una nación. Para seguir la voz de Dios es necesario reconocerla, y para reconocerla hay que conocer su carácter. Dios nunca hablará en contradicción con su palabra, nunca guiará hacia el pecado, hacia el orgullo, hacia la división. Su voz siempre se alinea con la verdad, con la humildad, con la paz. En Filipenses 4:7 se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es un testimonio silencioso de que su voz ha sido oída, de que la dirección es correcta, incluso cuando el camino no lo parece. El creyente que ha aprendido a discernir la voz divina vive de forma diferente. No se apresura ante decisiones importantes, no se guía solo por oportunidades aparentes ni por consejos humanos. Busca, espera, escucha y luego actúa. Esa postura requiere madurez espiritual y constante rendición, porque seguir la voz de Dios puede implicar tomar decisiones que otros no entienden. Puede llevar a lugares que parecen contradictorios a los sueños personales, pero siempre conducen a una plenitud que no puede lograrse de otra forma. Romanos 8:14 declara: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Ser guiado no es una opción para el creyente, es una característica esencial de su identidad. La guía divina también se manifiesta a través de la corrección. No todo lo que Dios dice es afirmación.
muchas veces también es ajuste. Hebreos 12:6 nos recuerda que el Señor al que ama, disciplina. Aquellos que realmente desean caminar en su voluntad deben estar dispuestos a ser redirigidos cuando se han desviado. Esta corrección no es rechazo, es misericordia. Es la voz de un padre que no permite que sus hijos permanezcan en caminos de muerte. En el silencio de la oración, en la meditación de las Escrituras, en la confrontación de una verdad que incomoda, su voz vuelve a aparecer, no para condenar, sino para volver a señalar el camino correcto. Dios dirige no solo hacia lo que debe hacerse, sino también hacia lo que debe evitarse. En Hechos 16, el Espíritu Santo impidió a Pablo y sus compañeros predicar en Asia en ese momento. Era una buena obra, pero no era el tiempo ni el lugar. Este detalle enseña que incluso lo bueno puede ser incorrecto si no está guiado por Dios. La voz divina es precisa, abre puertas, pero también las cierra. Provoca movimiento, pero también exige espera. Y en ambas direcciones lo hace con un propósito claro y sabio. Escuchar y seguir la voz de Dios implica valentía. No siempre será fácil. Habrá momentos donde todo dentro de uno querrá retroceder, donde la fe será probada, donde la obediencia dolerá, pero en cada paso guiado por su voz se construye una historia eterna. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero obedeció porque había escuchado. Su fe fue contada por justicia. En su obediencia se reveló un Dios fiel, proveedor y cumplidor de promesas. Génesis 22:14. Inmortaliza ese momento con un nombre que sigue resonando: Jehová Jireh, el Señor proveerá. Quien se acostumbra a seguir la voz de Dios desarrolla una vida espiritual vibrante. Ya no vive a la deriva, ya no se consume en dudas paralizantes. Sabe que no está solo, que cada paso está supervisado, que cada decisión puede estar impregnada de sabiduría celestial. Y aunque no siempre tendrá todas las respuestas, tendrá la certeza de que está caminando de la mano del Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Seguir a Dios no es una aventura incierta, es una jornada guiada por la voz del que nunca falla. Y esa voz, aunque a veces parece lejana, siempre está presente. No depende de emociones ni de circunstancias, sino de disposición. De un corazón que dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Allí comienza el verdadero caminar. Allí se confirma que no se trata solo de buscar su presencia, sino de rendirse a su dirección. Buscar la presencia de Dios es una jornada que atraviesa montes de gozo y valles de silencio. Hay momentos en los que su cercanía es tan real que cada oración parece tener eco inmediato, cada versículo resplandece, cada canción se convierte en encuentro. Pero también hay estaciones en las que parece que todo se ha apagado. No hay respuesta, no hay señal, no hay evidencia. Es como si el rostro de Dios se hubiera escondido, como si de pronto el cielo se volviera de bronce y las palabras se quedaran en el aire. Esa experiencia no es indicio de rechazo ni de abandono. Es parte del proceso divino. Un camino que el alma debe transitar para ser refinada, para aprender a amar sin condiciones, para descubrir que la fe no depende de la emoción, sino de la convicción. Job lo vivió en carne propia. Su fidelidad fue probada cuando todo a su alrededor se desmoronó. Su salud, sus posesiones, sus seres queridos, todo fue tocado por la prueba. Y en medio de ese dolor desgarrador, su mayor angustia no fue la pérdida material, sino el aparente silencio de Dios. He aquí, yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como el oro. Job 23, 8, 10. En ese clamor se revela una verdad profunda. Aunque Dios parezca ocultarse, Él nunca deja de obrar. Y los que no se rinden, los que persisten en medio del silencio, son los que finalmente salen transformados.
La presencia de Dios no siempre se manifiesta con evidencias externas. A veces, lo más glorioso ocurre en lo secreto, en lo que no se ve, en lo que no se siente. La madurez espiritual no se alcanza en los momentos de euforia, sino en los momentos de silencio sostenido. Allí, cuando todo dentro del alma quiere retroceder, pero el espíritu decide avanzar, nace una fe que ya no depende de circunstancias. Esa fe no es ruidosa, pero es firme. No necesita pruebas, porque ha sido anclada en la verdad. Como lo expresó el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. En la aparente ausencia de Dios se revela su obra más profunda, porque cuando Él se esconde, nos enseña a buscarlo con más intensidad. Cuando no responde, nos forma en la perseverancia. Cuando no se muestra, nos purifica de todo aquello que busca recompensas inmediatas. Es en ese tiempo de ocultamiento donde el alma aprende a amar sin esperar, a servir sin aplausos, a orar sin necesidad de respuesta inmediata. Y esa es una de las lecciones más difíciles, pero también más poderosas de la vida espiritual. Seguir buscando cuando no se siente nada, cuando todo parece cerrado, cuando el rostro de Dios parece distante. Allí, en ese terreno seco, la semilla de la verdadera fe se hunde hasta alcanzar las aguas profundas de la eternidad. En los Salmos, David clama repetidamente por una manifestación de Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. Este lamento no proviene de incredulidad, sino de un corazón que ha conocido la dulzura de su presencia y ahora anhela volver a experimentarla. Lo importante no es solo que Dios se oculte, sino qué hace el alma en medio de ese ocultamiento. Algunos se rinden, otros se endurecen, pero los que han comprendido el valor de su presencia, insisten. Lloran, pero oran. Dudan, pero siguen. Tropiezan, pero no se detienen. Y esa persistencia es el terreno donde Dios vuelve a aparecer, no siempre con espectáculo, pero sí con poder transformador. La Biblia muestra que incluso Jesús en la cruz experimentó el silencio del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. No fue un abandono real, sino un momento en el que el silencio divino permitió el cumplimiento del propósito eterno. A través de ese aparente distanciamiento, se consumó la salvación del mundo. Este acto revela que el silencio de Dios no significa ausencia, sino propósito. Y si el mismo Hijo lo vivió, ¿cómo no será parte del proceso de todo aquel que quiera vivir en comunión con el Padre? Persistir en la búsqueda cuando todo parece estéril es un acto de fe que honra a Dios como pocos. Porque en ese lugar, la adoración no se apoya en lo recibido, sino en lo revelado. Se adora por quien es Él, no por lo que puede dar. Esa adoración tiene un peso eterno. Apocalipsis describe que hay copas en el cielo llenas de las oraciones de los santos. Nada se pierde. Ningún clamor es en vano. Ninguna búsqueda queda sin recompensa. Hebreos 11:6 lo confirma. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El rostro de Dios puede parecer oculto, pero nunca está lejos. Él permanece atento, formando, refinando, observando. Su aparente silencio es una invitación a profundizar, una llamada a una fe que no depende de resultados, sino de relación, a un amor que no fluctúa con las estaciones, a una obediencia que no se apaga en la espera. Ese tipo de fe no se quiebra con el tiempo ni se diluye con la decepción. Al contrario, se fortalece, se enraiza, se expande. Hay una dimensión de la presencia de Dios que solo se revela a los que no se rinden, a los que esperan cuando todos han dejado de esperar, a los que adoran cuando todo parece vacío,
a los que siguen creyendo aunque no haya señal. Es allí donde Dios se revela con una profundidad que no se puede obtener de otra forma. No siempre responde con milagros visibles, pero sí con transformaciones invisibles. Cambia la estructura interna del corazón. Rompe la dependencia de lo externo. Establece un cimiento eterno que no se mueve con la tormenta. Isaías 64:4 lo proclama con fuerza. Nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en él espera. Dios obra en favor de quienes no se rinden. Él trabaja cuando parece que está callado. Él prepara cuando parece que está ausente. Y cuando el momento llega, su manifestación es clara, precisa, poderosa. No para impresionar, sino para confirmar que la fe no fue en vano, que la búsqueda no fue ignorada, que el clamor fue escuchado desde el primer día. La perseverancia en la búsqueda de su presencia, aun cuando parece escondida, es una de las formas más puras de adoración. No busca emociones, busca comunión. No exige respuestas, ofrece entrega. No necesita señales, confía en la palabra. Esa fe es la que agrada a Dios, esa búsqueda es la que Él honra, porque no se basa en las circunstancias, sino en la revelación de quién es Él. Hay un último paso al que se llega después de haber recorrido el anhelo, el silencio, el rompimiento, la disciplina, la dirección y la perseverancia. El paso de ser transformado para transformar. Porque Dios no se limita a ser buscado, Él busca formar buscadores que impacten el mundo. No se trata ya de una experiencia personal, sino de un testimonio que irradia vida, de una presencia que se vuelve faro y no cenáculo cerrado. Esta conclusión nos invita a comprender que la búsqueda de su presencia no es un fin en sí misma, sino una antesala a un propósito mayor: manifestar su amor y justicia donde haya necesidad. La presencia de Dios en un corazón brinda una sensibilidad renovada que detecta aquello que queda oculto a los ojos del mundo, revela sueños dormidos, convoca misiones dormidas, desafía indiferencias. No se trata de impulsos espontáneos, sino de una revelación progresiva que genera empatía profunda por cada ser humano cargado de heridas, culpas, carencias. Así como 2 Corintios 5:18 declara que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. La presencia que hemos buscado debe convertirse en el canal por el que esa reconciliación fluya, sin desvanecerse en rituales ni agotarse ante la indiferencia social. Hay una verdad que jamás se agota. Donde su presencia habita, la injusticia no es indiferente y el sufrimiento no es tolerado. Cuando alguien ha sentido la cercanía de Dios en su propia alma, no puede mirar al marginado sin sentir un llamado. No puede aceptar la pobreza moral como algo normal. No puede ser espectador de la corrupción sin sentir necesidad de intervenir. Esta es la fuerza oculta de la búsqueda de su presencia. No se queda en lo personal, sino que transita hacia lo comunitario, hacia lo que necesita sanidad, coherencia y testimonio genuino. Es aquí donde los talentos, las habilidades, los recursos, los vínculos y los espacios pueden convertirse en altares. Altares donde la presencia de Dios se vuelve acción. Porque un corazón impactado no puede quedarse callado. Puede dar lo que tiene: tiempo, servicio, creatividad, alcance. Puede convertirse en puente entre la gracia recibida y la restauración que otros necesitan. Esa espontaneidad no surge del cumplimiento desde el deber, sino de la gratitud que fluye de la transformación interior. Ese tipo de gratitud no es ocasional, es continua. No se administra en cuotas, se derrama sin cálculo. Jeremías 29:7 enseña una dimensión de esta vida transformada. Buscad el bienestar de la ciudad donde os hice habitar, y orad a favor de ella. No es una invitación a quedarse al margen, sino a involucrarse activamente con aquello que le duele al Padre.
Buscar su presencia jala también a la innovación espiritual. No se trata siempre de repetir fórmulas conocidas, sino de reinventar el encuentro de formas relevantes para cada contexto. Porque un corazón transformado no se ancla en tradiciones caducas, pero tampoco olvida raíces profundas. Aprende a unir lo eterno con lo actual, como el levita que porta el arca hacia la ciudad caída, pero también como el apóstol que anuncia la resurrección desde un idioma que su audiencia entiende. Hay creatividad que nace del espíritu, y esa creatividad es justo lo que nos empodera a comunicar esperanza de forma clara, distinta, que no se diluya en clichés. La búsqueda de su presencia nos hace arquitectos de espacios sagrados en lo cotidiano, hogares donde la paz no es apariencia, sino ambiente. Escuelas donde la enseñanza no es transmisión de información, sino impartición de vida. Espacios laborales donde la honestidad no es una opción, sino fundamento. Relaciones en las que la empatía no es fórmula, sino respuesta al mandato de amarnos unos a otros como Él nos amó. Esa dimensión es la más poderosa del propósito rediseñado por su presencia, el impacto invisible que transforma sistemas, historias, generaciones. Dios no se conforma con corazones que lo adoran en silencio. Él quiere corazones que le imiten en cómo aman, en cómo actúan, en cómo construyen. Como Murray declara que la adoración efectiva es la obediencia convertida en estilo de vida. Esa obediencia no nace de culpa, sino de convicción, no de miedo, sino de revelación, no de obligación, sino de gratitud constante. Cada palabra, cada esfuerzo, cada proyecto puede convertirse en un gesto de adoración cuando hay alguien que vive en Cristo y Cristo vive en él. Gálatas 2:20. Cuando la presencia de Dios habita en nosotros, las oraciones no terminan en cercados de congregaciones, sino que van más allá. Fueron oídas, sí, pero también encarnadas. Se convierten en puentes de restauración, de sanidad, de reconciliación social, porque hay maneras de ministrar que son invisibles a las cámaras, pero no al corazón de Dios. Acciones anónimas, silenciosas, cotidianas, pero con el sello de su gloria. Son los corazones que han descubierto que ministrar no significa figurar, sino servir sin cobrar reconocimiento. La verdadera conclusión de este camino no es una lista de pasos a seguir, sino una invitación a permanecer. A permanecer aun cuando se aquietó la emoción inicial. A permanecer cuando la logística se vuelve tediosa. A permanecer cuando ya no hay audiencia, pero aún late el espíritu en lo secreto. Porque la presencia de Dios no es un tesoro que se consume, ni una emoción que se agota. Es un legado eterno que sigue transformando mientras se vive. Esa permanencia es el secreto más hermoso de una fe activa, no porque se aguante por la fuerza, sino porque se disfruta en la profundidad. Y cuando esa presencia trasciende la vida personal, llega una dimensión de comunidad espiritual que comienza a irradiar renovación. Personas que han experimentado su presencia en su interior se convierten en centros de restauración para otros, no creando religiones nuevas, sino reflejando el rostro amable del reino de Dios en lo más diverso. Iglesias que se vuelven refugio del oprimido. Instituciones que comienzan a levantar al caído. Familias que se regeneran desde el perdón. Vecindarios que se reactivan desde la esperanza. Todo esto fluye de las personas que entender que la búsqueda de su presencia no es una adición, sino el origen de una vida transformada. El proceso de salir al mundo con esa luz no es fácil, pero es posible. Porque quien ha sido marcado por su presencia no se conforma con lo mínimo, no claudica frente al mal, no se paraliza ante la crítica social, no se silencia bajo la presión cultural. Ha sido equipado con poder para amar y con coraje para actuar. Su convicción no está en manos de la lógica humana, sino en la misión que Dios ha depositado en su pecho. Por esa misión,
se levanta ante la injusticia. Por esa misión, contesta cuando nadie responde. Por esa misión, ora en silencio, da en secreto, actúa en claridad, defiende en convicción. Esta conclusión es una provocación amorosa. La presencia que buscamos no está hecha para guardarse, sino para ser derramada. No para nostalgia espiritual, sino para acción transformadora. Ni para selfies de oración, sino para anónimos de misericordia. Cada uno de nosotros puede convertirse en testimonio vivo de que su presencia no es mensaje teórico, sino realidad práctica. No es un momento, sino un estilo de vida que cambia destinos. Así que termina esta etapa de exposición gráfica del plan divino, pero comienza la etapa de encarnación, porque nada tiene sentido si no se convierte en celo por la verdad, si no se convierte en pasión por el bienestar ajeno, si no genera consecuencias tangibles en el entorno. Dios nos enseñó a buscar su presencia, sí, pero su intención era formarnos para ser motores de cambio, canales de su gloria, constructores de reino donde quiera que vayamos. Que esta conclusión no suene a cierre, sino a estruendo, no a final de ciclo, sino a encendido de propósito, no a despedida, sino a fase de expansión, y que permanezca, que nos acompañe el resto de la vida, al punto de que, incluso cuando ya no seamos llamados a grandes escenarios, nuestra vida continúe siendo el templo vivo donde su presencia habita. Allí, en lo invisible, en lo común, en lo continuo, se revelará la dimensión más gloriosa de esta búsqueda. No ser buscadores, sino sembradores de su presencia.